Dios les bendiga, mis hermanos, sean bendecidos. Hoy vamos a hablar un mensaje que es de suma importancia. En el día que Cristo venga a buscar su iglesia, ¿qué pasará con aquellas otras naciones que nunca aceptaron a Cristo y nunca se fueron en el rapto porque no creyeron en el Evangelio? Nosotros sabemos que creemos en Cristo por el Evangelio que se nos ha sido dado. Estamos esperando el día de Cristo. Pero ¿qué va a pasar después del rapto, después del arrebatamiento? ¿Qué va a pasar con aquellas otras naciones que nunca aceptaron a Cristo? ¿Cómo Dios alcanzará para llevarle el mensaje de salvación a esas naciones que se quedaron en este periodo de tiempo de la tribulación y de la gran tribulación? El mensaje de hoy viene siendo salvación en el rapto versus comparándola la salvación en la tribulación. ¿Ve? Ese es el mensaje que vamos a hablar para la gloria del Señor Jesús. Hoy en día nosotros somos salvos, pero cuando llegue este tiempo, ¿cómo Dios alcanza a estas naciones que nunca aceptaron a Cristo? ¿Y de qué manera Dios los salvará a ellos? Dios te bendiga y iniciaremos el mensaje de hoy. Gloria a Dios. Antes de yo comenzar el mensaje, vamos a hablar de cómo nosotros, la iglesia, hemos sido alcanzados y cuál es el evangelio que se nos ha dado para ser alcanzados por Cristo y para tener salvación, para que más luego ir a cómo Dios trabajará en este tiempo de la tribulación y cómo Dios va a evangelizar el evangelio y de qué manera lo va a hacer. ¿Ok? Vamos a hablar de dispensaciones. Para entender bien la Biblia, para poder nosotros entender bien la salvación, hay que hablar de dispensaciones. Dispensaciones, Pablo habla en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 10. Pablo habla de dispensaciones. Y vamos a ver qué son dispensaciones. Efesios 1, versículo 10. Dice Pablo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así la que están en los cielos como la que están en la tierra. Pablo dice de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en el cumplimiento. Cuando Pablo habla de cumplimiento, está hablando de un periodo de tiempo donde Dios habló en el Antiguo Testamento, habló a Israel, ofreciéndole sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas y la manera como Dios se proyectó con Israel en un tiempo en el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo nos enseña en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 11 al 13. Efesios 2, del 11 hasta el 13. Pablo dice, por tanto acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con la mano de la carne. Pablo nos está hablando en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 11, en otros tiempos, dice Pablo, otros tiempos. Cuando hablamos de dispensación, son periodos de tiempos donde Dios habla a un grupo de personas, como por ejemplo Israel, tiempo pasado, ¿verdad?
ofreciéndole su ley, sus mandamientos, y Dios tratando con ese pueblo, con esa generación, con esa época. Amén. Pablo nos habla que hay tres tiempos. Tres tiempos. Y en Efesios 2:11, Pablo dice: por tanto acordaos de que en otros tiempos ustedes, nosotros los gentiles, le está hablando a la iglesia de hoy. En otros tiempos está hablando de tiempo. ¿Tiempo de qué? Tiempo pasado. ¿Ok? Está hablando de tiempo pasado. Entonces Pablo sigue en el versículo 12. Versículo 12 continúa: en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pablo está hablando que en aquel tiempo, Pablo lo está resumiendo en el tiempo pasado. Tiempo pasado. Ahora, Pablo dice también, versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pablo entonces está hablando tiempo que presente. ¿Ok? Ahora nosotros hemos sido alcanzados por Cristo y siendo salvos por la sangre de Cristo en la cruz de Calvario. Pablo apunta a la cruz, el evangelio de la cruz, el mensaje de la cruz. ¿Ok? Pablo nos está enseñando que hay un tiempo pasado, presente y futuro. Vamos a ver cuál es el tiempo presente. En el versículo 13 está hablando de un tiempo presente. Nosotros estamos viviendo en este tiempo presente. Ahora vamos a ver, Pablo también está hablando de un tiempo futuro. ¿Ve? De un tiempo futuro. Vamos a ver dónde está ese tiempo futuro. En el mismo capítulo 2. En el mismo capítulo 2 de Efesios, versículo 7. Versículo 7. Pablo dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo está hablando de un tiempo futuro. Futuro, que viene siendo los tiempos futuros, siglos venideros. Siglos venideros. Siglos que vienen pronto, que todavía no han llegado, pero que vienen, un tiempo futuro. Pablo describe las dispensaciones como tiempo pasado, presente y futuro. ¿Ve? Efesios 2:11 diciendo: acuérdense ustedes, le está hablando a nosotros la iglesia, los gentiles. ¿Ve? Está diciendo: acuérdense ustedes que en otros tiempos, está hablando tiempo pasado, ustedes no tenían relación ni ciudadanía con Israel. Es en el tiempo pasado, donde Dios estaba trabajando con Israel, ¿verdad? En un tiempo pasado. El tiempo presente es el tiempo donde Dios llama a Pablo el apóstol para revelarle un misterio secreto. ¿Y en qué consiste ese misterio secreto? En que los gentiles que somos nosotros hoy en día, la iglesia, en la cual estábamos lejos de Cristo, sin salvación, sin promesa, sin esperanza, bajo el pecado, bajo las maldiciones, nosotros, la iglesia, los gentiles, seamos alcanzados en la salvación de Cristo y podamos conocer a Cristo. Pero entonces Pablo está hablando de tres tiempos. Efesios 2, del 11 al 13, Pablo dice: por tanto acordaos de que en otros tiempos ustedes, los gentiles, no tenían salvación.
ni tampoco habían conocido la promesa que Dios le había dado a Israel. Todas las promesas y los mandamientos que Dios le dio a Israel y a los judíos, incluyendo en el tiempo de los judíos, Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio según San Juan, en el tiempo del ministerio de Jesús, nosotros, los gentiles, nunca habíamos alcanzado esas promesas. La promesa de salvación, de ser salvo y de ser redimido por Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice, ¿verdad?, en el versículo 12, en aquel tiempo estaban ustedes sin Cristo. ¿Cuál es ese tiempo? En el tiempo pasado. ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando en este periodo de tiempo. ¿Ven? En este periodo de tiempo, y nosotros los gentiles no habíamos sido alcanzados por Cristo. Todavía no había salvación. Ahora Pablo dice, versículo 13, pero ahora en Cristo, ahora nosotros en Cristo, tiempo presente, hemos alcanzado la salvación a través de la cruz. ¿Ven? A través de la cruz de Cristo. Cristo muriendo. Y a través de la sangre de Cristo somos salvos y redimidos. ¿Ok? Tiempo venidero, en el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros la abundancia, riqueza de su gracia y su bondad. ¿Ok? En un tiempo, Dios va a salvar a otra generación de personas. ¿Ve? Que son el tiempo de los judíos. El tiempo de los judíos, pero no es el tiempo de nosotros. Ahora ha llegado el tiempo de los gentiles, que somos nosotros, de ser alcanzados por Jesucristo a través del ministerio de Pablo el apóstol. Pablo el apóstol para los gentiles. Hay una palabra en Colosenses 1:25. Colosenses 1:25 dice, de la cual yo soy hecho ministro según la dispensación de Dios, la cual me es dada por ustedes para que cumpla la palabra de Dios. Colosenses 1:25. Colosenses. Llegando un tiempo, Dios había terminado con su ministerio. Cristo Jesús había terminado con su ministerio. ¿Cuándo Jesús terminó con su ministerio? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 hasta el 60. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos 51 hasta el 60. Ahí, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, 51 al 60, se termina el ministerio de Jesús. Se termina. ¿Cómo se llamó el ministerio de Jesús? Se llamó el reino de Dios. El reino de Dios, o el reino de los cielos, como quieran llamarle, el reino de los cielos o el reino de Dios. Así se llamó el ministerio de Jesús en el tiempo de los 12 apóstoles y del pueblo de Israel que estaban ahí, Jesús ministrando. Se acaba aquí, en Hechos capítulo 7. ¿Por qué se acaba? ¿Cuál es la razón de que se acaba? Pues porque los judíos en su mayoría no creyeron en Cristo. No creyeron en el Mesías, fueron duros de cerviz, duros de corazón. Entonces aquí se interrumpe el pacto. Aquí se interrumpe el primer pacto de Israel. ¿Ve? Entonces, desde el libro de Génesis, hasta llegar hasta Hechos capítulo 7, 51 al 60, 51 hasta el 60, incluye tiempo pasado. Viene siendo el tiempo pasado. Hechos capítulo 7, 51 al 60 es tiempo pasado. Ahora, comenzando en Hechos, capítulo
capítulo 9, versículo 1 en adelante, empieza el tiempo presente, que viene siendo el llamamiento de Pablo el apóstol, y para ser más exacto, Hechos 9, versículo 15, para ser más exacto, donde Dios, en Hechos 9, versículo 15 y 16, Dios le dice a Pablo que tú tienes un ministerio apostólico para tú ir a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? ¿Quiénes fueron? Gente pagana, inmunda, contrario a Dios. ¿Ve? Entonces esos gentiles somos nosotros que al creer en Cristo, somos nueva criatura, nueva creación en Cristo, y ya las cosas viejas pasaron ya. Entonces el ministerio de Jesús se interrumpió por causa de que los judíos rechazaron al Mesías, a Jesucristo. Por eso es que Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, Evangelio según San Juan 1:11, dice Juan: a los suyos vino y a los suyos no les recibieron. ¿A quién estaba hablando? A los judíos, Muy pocos judíos aceptaron a Cristo, y solo aquellos judíos que aceptaron a Cristo le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios, hijo de la bendición de Abraham. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando Cristo, el ministerio de Jesús se interrumpe? Pues entonces viene otra dispensación. Dispensación viene siendo periodo de tiempo donde Dios habla a un pueblo, a una nación, ofreciéndole sus mandamientos, sus estatutos, su ley, y cómo Dios quiere trabajar con ellos, de qué manera Dios quiere trabajar con ellos. Está el tiempo pasado, presente y futuro. El tiempo pasado es el tiempo que empieza desde Génesis hasta el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 51. Este tiempo empieza desde Génesis hasta Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, como le estaba diciendo, 51 al 60. Ahí termina el tiempo pasado. Tiempo presente empieza aquí en Hechos 9, 1 en adelante, cuando Dios llama a Pablo en el ministerio apostólico y le dice: llama a los gentiles que son paganos, para que por medio de la cruz de Jesucristo y su muerte y su sangre, ellos crean. ¿Ok? Ellos creen. Tiempo venidero. El tiempo venidero viene siendo en el tiempo donde Jesucristo va a trabajar con los judíos nuevamente. Los judíos actuales hoy en día, en su mayoría, no creyeron en el Mesías. Sin embargo, ellos están esperando un Mesías, supuestamente el Mesías, pero lo van a esperar. Dios trabajará con los judíos nuevamente en un tiempo futuro. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Y cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo? Ok. Cuando llegue el cumplimiento del rapto o el arrebatamiento, como quieran llamarle, de los gentiles, que somos nosotros. Cuando la iglesia se vaya con Cristo en el día del rapto, que somos nosotros, los gentiles, nosotros. Dice Pablo en Romanos, capítulo 10. Vamos allá a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 25, ¿ok? En Romanos capítulo 11, versículo 25 hasta el 27, Pablo dice: porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo
como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Okay. Aquí Pablo está hablando que cuando llegue el tiempo de nosotros de irnos con Cristo en el rapto, ¿verdad? Llegará el tiempo de que Cristo vuelva otra vez a levantar a los judíos, a trabajar con los judíos. Y eso será en otra dispensación, otra futura dispensación, que es un periodo de tiempo, dispensación, ¿ok? Entonces, viene siendo la tribulación, el tiempo de la tribulación para Jacob, tribulación, y es profetizado por Jeremías el profeta, capítulo 30, versículo 7. ¿Ve? Es profetizado por Jeremías 30, versículo 7, la angustia de Jacob. Ya nosotros los gentiles terminó nuestro periodo de tiempo. Y es porque para entender bien la Biblia hay que entenderla por dispensaciones. Porque Dios le revela a Pablo las dispensaciones y el cumplimiento de los tiempos. Hubo un tiempo pasado, hay un tiempo presente y hay un tiempo venidero. El tiempo venidero es el tiempo que habla Jeremías 30, versículo 7, y también lo habla Daniel también, en el libro de Daniel, capítulo 8, capítulo 9, en esos capítulos así más o menos. Entonces, esos tiempos venideros es donde el rapto de la iglesia, nosotros nos vamos con Cristo en el arrebatamiento. ¿Ven? Lo que hemos creído en Cristo. ¿Qué va a pasar entonces en este periodo de tiempo? Con esa generación, esas naciones de gente. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo Cristo va a trabajar con la salvación en el tiempo de la tribulación para aquella gente que se quedaron sin salvación y sin esperanza? Vamos a leer un momentito el Evangelio de Cristo. Déjame borrar aquí un momentito. Dame un segundito en lo que yo borro aquí. ¿Qué va a pasar? Ok, vamos a leer 1 Corintios 15, 2 al 4, diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según en la Escritura, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Primera de Corintios 15, 2 al 4, el 3, pero pueden leer el 2 también, ¿ok? Entonces Pablo está aquí hablando de la esencia de lo que es el Evangelio para nosotros, ¿ok? La esencia de lo que es el Evangelio de Cristo. Pablo dice, número 1, que Cristo murió, su muerte, la muerte de Cristo. Número 2, Pablo dice, según que murió por nuestros pecados, la muerte de nuestros pecados, ¿ok? Pecados. Número 2, según la Escritura, la Biblia, lo que dice la Biblia, Escritura. Tercero, número 3, dice Pablo, resucitó, ok, fue sepultado cuando murió Cristo. Y cuarto, resucitó al tercer día, que viene siendo resurrección, ¿ok? 4 cosas fundamentales del Evangelio, de lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Ve? Cristo muere, la muerte de Cristo, lo que dice la Escritura, fue sepultado y resucitó al tercer día, ¿ok? Esto es lo que Pablo le llama el Evangelio. Esto es lo que es el Evangelio de Cristo Jesús, ¿ok?
En el libro de Efesios 2, 8 al 9, libro de Efesios 2, 8 al 9, Pablo dice, porque por gracia nosotros somos salvos por la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pablo habla en el libro de Efesios 2, 8 al 9. Y Pablo dice que nosotros tenemos salvación por la fe. Por la fe. ¿Ven? Entonces Pablo dice, esto es un don. Y un don es un regalo que se nos ha dado a nosotros. ¿Ven? También Pablo dice en Romanos 3:25. Romanos 3:25. Diciendo, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestar de su justicia por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Pablo dice que la salvación de nosotros, aparte de ser un don, también viene siendo por la sangre de Cristo. ¿Ve? Fe en la sangre de Cristo. La salvación de nosotros, de la iglesia hoy en día, es la muerte de Cristo por nuestros pecados, según las Escrituras, lo que dice Cristo. Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Por qué Pablo habla esto como la esencia y la base del Evangelio? Lo que es el Evangelio. Porque la muerte de Cristo, para salvarnos de nuestros pecados, la muerte de Cristo es la muerte de nosotros a nuestros pecados y a nuestras maldiciones. Cristo murió y la muerte de Cristo lo que hizo es que nuestros pecados y nuestros delitos, pecados y maldiciones, cayeron sobre Cristo. Cayeron sobre Cristo. Entonces la muerte de Cristo también representa, por la fe, por haber creído en Cristo y haber creído en su sangre, representa que nosotros morimos con Cristo. Y morimos con Cristo y nuestros pecados y maldiciones han sido trasladados a Cristo. Él se lo llevó. Cristo se lo llevó a la cruz del Calvario para siempre. Esa es la esencia del Evangelio. Segundo, lo que dice la Escritura se está refiriendo a cómo Cristo murió. Entonces, Él murió ensangrentado. ¿Ve? Ensangrentado. Él murió en sangre. Entonces la fe en la sangre de Cristo es lo que salva al hombre. En la esencia del Evangelio es muerte, escritura de cómo Cristo murió con sangre, fue sepultado. Cuando Pablo habla que fue sepultado, significa que nuestros pecados, nuestras maldiciones fueron sepultados en Cristo, cayó sobre Cristo. La muerte significa que morimos juntamente con Cristo y ya la muerte y la ley del pecado no se enseñoreará más de vosotros, porque ya morimos a la ley del pecado, que es lo que domina al hombre y amaja y ata al hombre, la ley del pecado. Ya no estamos bajo la ley del pecado. ¿Ven? Entonces, resurrección. Al tercer día resucitó. Cristo, cuando resucitó, nosotros, al haber creído, más la sangre de Cristo, fe en la sangre, fe en su sangre, cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Cristo en una ¿qué? En una ¿qué? Nueva vida. Nueva vida, que es igual a salvación. Salvación, ¿ok? Es igual a salvación, ¿ok? Pablo continúa también en Efesios 1:13. Efesios 1:13 dice Pablo, en el cual esperasteis también ustedes en él,
y oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también, desde que el día que ustedes creyeron, fuiste sellado con el Espíritu Santo, con la promesa del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué pasa cuando nosotros creemos en Cristo? Efesios 1:13. Pues fuimos ¿qué? Sellados en Cristo, sellados. Israel no fue sellado. Israel nunca fue sellado. ¿Ve? Pero nosotros somos sellados. ¿Qué quiere decir sellado? Más o menos como una carta. Una carta. ¿Ve? Aquí está la iglesia. Y aquí está Cristo. Y nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, por haber creído en la sangre de Cristo, somos sellados y Cristo nos sella. Y nosotros estamos aquí, dentro de Cristo. Estamos guardados en Cristo. En el Colosenses 3:1 y 2 habla muy bien eso. Colosenses 3:1 y 2 dice que estamos guardados en Cristo. Y Pablo dice que estamos nosotros aquí también guardados en Cristo también, sellados. Eso de ser sellado es para nosotros. Para el tiempo de la tribulación viene un sello de la bestia, la marca de la bestia. Pero nosotros, la garantía y la seguridad de que pertenecemos a Cristo es el sello de Cristo, que viene siendo nosotros guardados en Cristo. Guardados. Aquí está, es como una carta. Usted hace una carta, la pone dentro del sobre, lo sella bien y Cristo nos sella a nosotros, nos guarda y nos protege a la iglesia. Ese es el sello de la iglesia. Que estamos, es la garantía y la seguridad de que Cristo nos está protegiendo y somos de Cristo, ya somos de Cristo, eminentemente por haber creído en fe en su sangre en la cruz del Calvario. Entonces todo esto que yo le expliqué es la esencia del Evangelio de Cristo. Hechos 20:24. Hechos capítulo 20 versículo 24. ¿Ok? Vamos a hablar de Hechos 20 versículo 24. Dice: mas de ninguna cosa hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Hechos 20:24. En el libro de Hechos 20:24, Pablo le llama al Evangelio que él recibe del Señor Jesucristo para alcanzar a los gentiles, que somos nosotros, le llama el Evangelio de la gracia. Así Pablo le llama el Evangelio de la gracia en Hechos 20:24. Porque por gracia nosotros hemos recibido el don de salvación por medio de la sangre de Cristo y lo que Él hizo aquí. Muerte, la escritura, sepultado y resucitado, que es la esencia del Evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces Pablo dice, Gálatas 1:6-8. Gálatas. Dice Pablo, Gálatas 1, capítulo 1, 6-8. Vamos a leerlo. Dice Pablo: wow, estoy maravillado de que tan pronto ustedes os haya apartado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, en la cual no hay otro, sino que hay muchos, que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
Mas si nosotros o un ángel del cielo os predica otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito, o sea maldito, o sea tenlo por anatema, como quiera. Pablo le está hablando a un grupo de judíos en Gálatas, porque había un grupo de judíos en Gálatas que estaban perturbando el ministerio de Pablo, y Pablo le predica a los gentiles. Pero aquí un grupo de judíos intervino con el ministerio de Pablo y dijo que esos gentiles en la cual Pablo, tú le predicas, ellos tienen que ser primero judíos por la ley, tradición judía, no puede ser gentil, porque la palabra gentil es pecador y que está fuera de los judíos, no está dentro de la nación judía. Esos gentiles son unos paganos, mundanos, y para ellos ser salvos tienen que ser judíos bajo la ley, bajo el reglamento de la ley de judío. ¿Ve? Entonces intervinieron con Pablo y le dijeron que para ellos ser salvos también tienen que guardar. ¿Guardar qué? La ley. ¿Cuál ley? La de Moisés. ¿Ve? Entonces Pablo les dice a ellos, a los gentiles. Pablo les habla a los gentiles. Y Pablo le dice a los gentiles, diciendo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de aquel que te llamó a ti, por la gracia de Cristo, y no es que haya otro evangelio, sino que hay otros judíos que están bajo la ley, que quieren tratar de que ustedes sean salvos por la ley de Moisés. Cuando ustedes, yo Pablo, apóstol a los gentiles, yo a ustedes les he dicho que la salvación para ustedes los gentiles es por la fe en la sangre de Cristo, y son sellados y por la fe. ¿Ve? La muerte de Cristo, la escritura, la sepultura y la resurrección. ¿Ve? Entonces vinieron unos judíos que tenían otro evangelio, que es el evangelio de la ley de Moisés y las obras, y le dijeron que esos gentiles tienen que ser como nosotros y guardar la ley para ser salvos. Pablo le dice que si ustedes, los gentiles, guardan la ley, van a ser que malditos. ¿Por qué? Porque Pablo habla en Gálatas diciendo que por las obras de la ley ninguno será justificado y salvo. Pues es por la ley de la gracia, el espíritu de la gracia, la ley de la gracia en Cristo Jesús, en la cruz. Vamos a pasar ahora a lo que yo le estaba diciendo en la parte 2. En esta parte 2 vamos a hablar de cómo Cristo nos salva a aquellos que se queden en la tribulación. Cómo Cristo salva a esa generación. Cómo Cristo se llega para salvarlos a ellos. Así que eso va a ser en la siguiente parte. Pasen a la otra parte para continuar, ¿ok?